Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Terapia Holística. Mi nombre es María Paula Emanuele y hoy vamos a hablar acerca de la procrastinación. La procrastinación se refiere al hábito de postergar sin justificación válida actividades u obligaciones que tienen que ser atendidas. La procrastinación vendría a ser como el ladrón del tiempo, con el que tenemos que lamentablemente lidiar día a día. Pero ¿por qué dejamos las cosas para mañana? Bueno, procrastinamos porque estamos divididos. Nuestro cerebro es racional y esto se refleja en la división del sistema límbico del córtex cerebral. ¿Sí? Tenemos un cerebro instintivo que es rápido, enérgico, visceral, que solo piensa en el aquí, en el ahora, que quiere todo ya, que no piensa en el mañana. Y tenemos el otro cerebro, que es el racional, que es el reflexivo, el que piensa, analiza, le cuesta actuar, es más lento, es más prudente, sabe dónde quiere llegar y sí piensa en el futuro. Por ende, la procrastinación es el resultado de la lucha entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Y cuando la voluntad de nuestra razón cede a los caprichos del instinto, es ahí cuando caemos en la procrastinación. Pero a ver, ¿cómo actúa la procrastinación? Pues bien, les voy a contar una historia, un ejemplo, que se entiende perfecto. Imaginemos que me voy a poner a estudiar. Me tengo que poner a estudiar, me tengo que poner a trabajar, a hacer un informe, pero no tengo la fecha de entrega. Bueno, en este momento me viene a la cabeza un pensamiento que dice, bueno, antes de ponerme a sentar a estudiar, me voy a poner ropa cómoda. Bueno, dejo lo que estoy haciendo y me voy a cambiar y me pongo ropa cómoda. Paso por la puerta de la cocina y se me ocurre picar algo antes de sentarme a estudiar, porque claro, luego no quiero levantarme e interrumpir. Bueno, agarro, como, pero mientras estoy comiendo miro por la ventana y digo, ¡ay, qué lindo día! Mejor me voy a dar un paseo para hacer algo de ejercicio antes de sentarme a hacer la tarea. Cuando me quiero dar cuenta pasaron como 2 horas. Y el tiempo que tenía dedicado para esa tarea se agotó. Entonces empiezo a ponerme nerviosa, me estreso, me entra ese sentimiento de culpa, empiezo a preocuparme y me agobia el tiempo. Y eso me termina siendo menos productiva y eficiente. Interesante, ¿no? Todos alguna vez pasamos por este ejemplo que acabo de mencionar. Todos. Ahora bien, hay que conocer un poco más, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes tipos de procrastinación? A ver, con estos tipos, a ver con qué se sienten identificados, ¿sí? Vamos a hablar de los diferentes tipos de procrastinación y qué consejitos hay que poner en práctica, consejitos que les voy a ir dando, tienen que poner en práctica que les va a ayudar a dejar de procrastinar, ¿sí? Hay 3 diferentes tipos: expectativa, valoración e impulsividad. Vamos con el primero, expectativa. Expectativa es nivel de confianza, se refiere al nivel de confianza. Por ejemplo, a ver, el exceso de optimismo nos lleva a la inacción. ¿Por qué? Porque estamos esperando sentados a que ocurra el milagro. Solemos intentar calibrar el desempeño necesario para lograr el éxito con la mínima implicación posible. Queremos la mayor recompensa con el mínimo esfuerzo. A ver, existen procrastinadores por exceso y por defecto de optimismo. Unos se creen más capaces de lo que realmente son y lamentablemente esto los termina llevando a la frustración. Y otros, y al fracaso también, ¿no? Y hay otros, que es la mayoría, que son pesimistas. Es decir, no son conscientes de sus capacidades, pero ni siquiera llegan a intentarlo. La clave es el equilibrio.
como todo. Las tareas que resultan un desafío factible son las que más nos motivan para la acción. Y para eso tengo que ir paso a paso. Me pongo una meta diaria para poder llegar a mi objetivo. Cada meta lograda diariamente nos va a generar confianza, que a su vez esa confianza se convierte en empeño que va a generar más logro. ¿Sí? Esa es expectativa. Ahora vamos con los consejitos, con los tips que hay que tener en cuenta para que este tipo de procrastinación no nos gane. Rodearse de gente optimista, porque las actitudes contagian. No de exceso de optimismo, ¿no? De un equilibrio. Una persona optimista, personas optimistas equilibradas. Decía, ¿no?, que las actitudes se contagian. Los que otros creen puede influenciar bastante en nuestra intención de actuar. No hay que compartir los planes con gente que te va a poner excusas, pero si tiene energía negativa, ¿sí? Hay que contárselo a la gente que confía en vos, que te anima a luchar por lo que querés. También hay otros tips, por ejemplo, esto yo lo uso bastante, leo biografías de personas que tienen una vida muy inspiradora, con lo que uno se puede sentir identificado. Ese es un potente recurso también. Mirar películas o series también que son motivadoras. Asistir a charlas de personas que han triunfado en lo personal o en lo profesional o en ambas cosas, que han saltado obstáculos importantes. Podemos formar parte de un colectivo que trata de mejorarse a sí mismo o a la sociedad. Puedo hacer un voluntariado también, crear mi propio grupo de apoyo, ¿sí? Otro tip es visualizarlo. A ver, la recreación mental detallada de una actuación hace participar a las neuronas espejo, que la van a grabar hondamente, ¿sí?, como si lo estuvieses realizando de verdad. A ver, pero no me tengo que quedar solamente con eso, ¿sí? No me tengo que conformar con eso. Hay que ir más allá de la visualización, ¿sí? Más allá de después de imaginarme vívidamente a mí mismo logrando la meta. Perfecto, pero me tengo que situar también en la realidad, ¿sí?, en mi situación actual. Hay que observar ese contraste. ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde estoy? Y pensar luego en lo primero que debo hacer para llegar. ¿Cuál es el primer paso? Esa es la pregunta. Y dar el primer paso, ¿sí? Entendemos que a veces dar el primer paso cuesta, pero se puede hacer. Otra cosa a tener en cuenta, otro tip, ser realista. O sea, evitar el síndrome de la falsa esperanza. Hay que pensar detenidamente en lo que puede llegar a salir mal, pero sin drama. Si no, me refiero a que hay que prepararme para algún posible contratiempo. Puedo pedirle la opinión a un amigo o una persona que haya saltado obstáculos en su vida o haya logrado también objetivos importantes en su vida y que me dé su punto de vista, que me dé algún tip, alguna recomendación, ¿sí? Es importante hacer una lista de las formas en las que suelo procrastinar. ¿Por qué es importante hacer una lista? Porque la tengo en el campo de visión cuando estoy trabajando, ¿sí? Importante, otro tip, evitar distracciones. Apago el móvil, lo pongo en modo avión, lo dejo fuera de mi alcance. Tengo que evitar, antes de empezar una tarea, tengo que evitar distracciones, ¿sí? El cerebro debe hacer pausas, ¿sí?, para no congestionarse, para no fatigarse. Pero si yo hago una pausa cada 5 minutos, nunca permito que el cerebro se termine de concentrar, ¿sí? También podemos elaborar un plan de emergencia. Por ejemplo, a la persona de confianza que le conté cuál iba a ser mi objetivo, mi plan, cuando veo que me estoy cayendo en la tentación, hacer una llamada, recurrir a su ayuda,
¿Por qué? Porque él también me va a animar, me va a mantener firme, ¿sí? En el plan, en mi compromiso. Algo también importante, otro tip importante a poner en práctica es la aceptación. Tengo que asumir que un solo fallo conlleva un derrumbamiento de la voluntad. ¿Cómo hago? Hay 3 pautas que nos va a ayudar a esto, a aceptarlo. Registrarlo es una. Hay que reflexionar sobre las veces en que me he alejado del objetivo y lo anoto. La segunda, reconocer que la voluntad nos traiciona. ¿Con qué? Con autoengaños. Por ejemplo, solo será esta vez. Tercero, tener presente que la primera vez que me permití el solo será esta vez, ya está, va a justificar todas las demás. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. La aceptación es muy importante, ¿sí? Si no acepto, niego todo el tiempo. Segundo tipo de procrastinación. La valoración, que es la propensión al aburrimiento. Ante este tipo de procrastinación hay que hacer tareas que se vuelvan motivadoras. Por ejemplo, convertir tu tarea en un juego. Establecer metas también. ¿A qué me refiero con hacer un juego? Por ejemplo, hay tareas que no nos gustan, ¿sí? Y son las que las que tenemos tendencia a posponer, las que no nos gustan, ¿sí? Especialmente aquellas que son muy repetitivas, monótonas, o que consideramos que nos dan mucho trabajo, ¿sí? O también las que son muy sencillas. Entonces, convertirlo en un juego se refiere a que lo aburrido hacerlo difícil. Hay que lograr el equilibrio entre tu propia capacidad para desempeñar la tarea y la dificultad de la tarea en cuestión, y así generar un estado de fluidez, un estado de máxima concentración e implicación en lo que estoy haciendo. Si te resulta demasiado difícil, te vas a frustrar y vas a abandonarla. Pero si te resulta demasiado fácil, te vas a aburrir y también vas a abandonar, ¿sí? Hay que crear una pequeña cadena de metas, como dije anteriormente, ¿sí? Que van a conseguir que al final logre mi objetivo principal, ¿sí? Pero estas metas tienen que ser motivadoras, que me resulten fácil pasar de una meta a otra, ¿sí? Hay algo importante dentro de esto, que es fijar estas metas en positivo. O sea, hay que reformularlas, ¿sí? Reformular la meta de evitación de metas de acercamiento. Vamos de nuevo. Hay que reformular las metas de evitación de metas de acercamiento. Un ejemplo, porque parece muy difícil. No te centres en lo que no quieres que pase, sino en lo que deseas que pase. Eso te va a motivar. No me centro en lo que no quiero que me pase, sino en lo que deseo que me pase. Y esto se trabaja todos los días con estas pequeñas metas. Me centro en lo que quiero, en lo que deseo. No en lo que, ay no, pero mañana no voy a tener tiempo, ay no, pero ya se me está haciendo tarde, ay no, pero... ¿Sí? Me centro en lo que deseo, no en lo que no quiero que pase. ¿Sí? Otro tip, distribuyo bien mi energía. Tengo que tener en cuenta eso. O sea, el cansancio nos hace procrastinar. Cuando estoy cansado, no tengo energía, el autocontrol y la automotivación generan desgaste. Obligarme todo el tiempo, pero estoy cansado, me desgasta. Entonces hay que reconocer que nuestras energías son limitadas y hay que saber distribuirlas. No paso hambre, procuro hacer las comidas que tengo que hacer en el día, comer equilibrado. Si me vivo alimentando de comida chatarra voy a estar más cansado y eso es más fácil. Eso nos genera más fácil procrastinar, ¿no? La acción de procrastinar.
Hay que tomar agua, hacer ejercicio cardiovascular, que me va a ayudar a que mi sistema inmune esté más fuerte y me enferme menos, esté más vigoroso, más vigorosa. ¿Sí? Puedo pensar, ay, Pau, pero no tengo tiempo. Bueno, pero media hora, 3 veces a la semana es suficiente para los que nos tienen mucho tiempo. ¿Sí? Cuesta empezar, sí. Pero una vez que empezás y lo convertís en hábito, luego va a ser más difícil dejarlo. ¿Sí? Y las tareas más pesadas es conveniente hacerlas en el pico álgido de nuestra energía. Normalmente es a la mañana y al mediodía antes de comer. Lo que pasa es que mucha gente no puede y termina su día a la noche, pero también durante el día tiene tareas. Entonces hay que tener en cuenta que distribuyo bien mi energía y una tarea importante que tenga que hacer después de mis otras tareas la hago en el momento que tenga tiempo, pero me reservo esa energía para esa meta, para esa tarea. ¿Sí? Dormir las horas necesarias, la higiene del sueño es sumamente importante. Entre 6 y 8 horas diarias el adulto suele dormir, irse a un buen horario a la cama y luego despertarse también a un horario, respetarlo sobre todo, ¿sí? El horario de dormir y el horario de despertarse. Básicamente es respetar tus propios límites. O sea, y si después de todo lo demás te seguís sintiendo, de todo lo anterior, seguís sintiéndote cansado, cansada, o sea, aplicaste todo, pero después decís, pero sigo cansado. Y pues quiere decir que te estás autoexigiendo demasiado, no hay que excederse. Hay que bajar los límites de la exigencia también, ¿sí? También hay que fijarse en la tarea que, por ejemplo, debería estar haciendo pero estoy eludiendo. Vamos con un ejemplo simple que es estudiar. Estoy eludiendo estudiar. Bueno, tengo que establecer otras tareas que, aunque no son tan importantes, también son necesarias y me apetecen hacerlas. Por ejemplo, ordenar el escritorio mientras escucho música, limpiar mientras escucho música. Hay que encontrar un equilibrio entre distraerte con estas tareas menos importantes y más agradables y aquella tarea principal de la que me estoy escabullendo. Finalmente vas a acabar haciéndola, pero date un respiro también haciendo otras tareas que te resultan más agradables. Ni todo el día haciendo tareas que no te gustan, ni todo el día haciendo tareas que te resultan agradables y que te hacen procrastinar las otras que también son importantes y que debes cumplir. Generalmente los procrastinadores no se premian a sí mismos después de terminar una tarea. Y es recomendable darse mensajes de elogio a uno mismo y palabras de ánimo. ¿Sí? Esto es una técnica que se llama diligencia aprendida y hay que incorporarla en nuestra vida. Volvemos a las listas. Haz una lista de pequeños premios que puedas darte. Ir de shopping, comerte algo rico, un paseo, ¿sí? Y promete, o sea, hay que prometerse uno de estos premios cuando termine la tarea de la cual me estoy escabullendo. Por ejemplo, estudiar. Termino de estudiar, antes de empezar a estudiar me prometo que cuando termino de estudiar hago tal cosa. O sea, me doy tal premio, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que no todo el mundo tiene el privilegio de dedicarse a lo que realmente le apasiona. Es una lástima. Pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando o estudiando y hay quienes no pueden elegir por múltiples factores. Pero si vos tenés la oportunidad de conjugar tu pasión con tu vocación, pues no lo dudes. O sea, lánzate a no procrastinar. ¿Sí? Si puedes dedicarte a hacer aquello que todos los días te hace levantar de la cama, te aseguro que vas a triunfar en el campo en el que estás trabajando. ¿Sí? Te doy 3 consejitos. A ver si te sirven. Elaboremos una lista de aquellas profesiones en las que se hacen actividades que a mí me entusiasman. 2. Ser honesto consigo mismo. ¿Sí? Hay que descartar
aquellas cosas que exceden tus posibilidades o que requieren capacidades que no tenés y o capacidades que no estás dispuesto a adquirir, ¿sí? Y 3, hay que clasificar las profesiones o los gustos que aún no has descartado, según la demanda laboral. Esto hablando a nivel campo laboral y de estudio, ¿sí? Ahora, si uno tiene dificultad con esto mencionado, elaborar la lista, ser honesto y clasificar, pues nada, a un servicio de orientación laboral, ¿sí? Va a saber, este tipo de servicio nos va a ayudar a valorar eficazmente nuestras aptitudes, nos van a saber dirigir hacia lo que sería bueno para nosotros, ¿sí? Tercer tipo de procrastinación, la impulsividad. Es el elemento central de la procrastinación. Todo lo que dije anteriormente va a resultar útil, pero lo que realmente nos sabotea, gente, es nuestra impulsividad. Es la potencia de ese cerebro instintivo que es más rápido que nuestro cerebro racional. Por eso cuando pensamos, ay, no me debería haber comido esa hamburguesa, ya es tarde. Porque el cerebro emocional es como un caballo exaltado que tiene mucha fuerza. Y con esto, ¿qué aprendemos? A valernos del otro caballo, que está más bien adiestrado, que es nuestra razón, ¿sí? Y hay que saberlo dirigir hacia nosotros, pero hacia lo que nosotros queremos y no hacia donde nos llevan los impulsos, ¿sí? Tips o enfoques o formas de solventarlo, este impulso, cómo solucionarlo, mejor dicho. Precompromiso. Comprometerse ahora para prevenirse de las tentaciones. Hay que descubrir cuáles son nuestras tentaciones, qué es lo que nos despista de nuestro objetivo, qué nos hace perder el tiempo. Volvemos a hacer una lista. Hay que poner estas tentaciones fuera de nuestro alcance, como el teléfono que dije antes, ¿sí? Quitarlo antes de ponerme a estudiar o antes de hacer una tarea. Y no permitir que nuestras necesidades alcancen cierto límite. Por ejemplo, si tengo la necesidad de jugar un juego antes de ponerme a estudiar, hazlo. Claro, hay que hacerlo. La cuestión es que tu trabajo, tu tarea no se vea interrumpida porque de repente ya no aguanto más hacer la tarea y tengo la necesidad de jugar, ¿sí? Cuando aparezca una tentación, hay que centrarse en el aspecto abstracto. Es más probable caer ante una rica hamburguesa jugosa con queso fundido y pan rico a que te fijes en los atributos más abstractos como la forma de la hamburguesa, el peso que crees que puede tener, las calorías que crees que puede tener. ¿Sí? Hay que eliminar especialmente de nuestro puesto de trabajo, de donde hacemos las tareas o de lo que tengamos que hacer, cualquier incitación que sea una alternativa de distracción. Y hay que sustituirlo por incitaciones, ¿sí? Por ejemplo, esas incitaciones como mensajes que dije antes con post-it, cargados de significado, ¿no? Que te vinculen con tus valores, que te vinculen con o que te motiven hacia tu objetivo. No sé, poner una foto de la playa mágica que querés ir, que estás trabajando para eso, o el título que tanto deseas, lo que sea, ¿sí? O una foto familiar porque tienen un objetivo en común, ¿sí? También otro tip es fijarte objetivos concretos. Y es lo que se habla en la parte 1 y 2, o sea, en el tipo 1 y 2 de procrastinación. Eso es este tip va para los 3 tipos de procrastinación. Fijarte objetivos concretos, porque este es el arma definitiva para ir en contra de la procrastinación. Definir tus objetivos de forma concreta, sabiendo con precisión qué debo hacer y para cuándo. Y fragmentar en metas a corto plazo, que era lo que dije antes, día por día, una meta, ¿sí?
no veas el objetivo como un conjunto, sino que sepáralo en pequeñas metas. ¿Sí? Hay que organizar las metas en forma de rutinas que se realizan regularmente, siempre en el mismo lugar y tiempo en lo posible, porque así voy a generar el hábito, ¿sí? Y eso va a jugar a mi favor. Conclusión. Bueno, como pueden ver, estas son algunas formas eficaces, algunas. Debe haber muchas más. Estas son las que conozco para vencer la procrastinación, ¿sí? Pero, ahí viene el pero, sin embargo, no siempre, la verdad, son sencillas de implementar. En muchas ocasiones, detrás de la procrastinación de las tareas, se esconde el miedo al fracaso y el exceso de perfeccionamiento. La procrastinación es un fenómeno complejo, ¿sí? Como dije antes, hay muchos factores implicados y nos vemos constantemente sumidos en una lucha entre el deseo y el deber. Y lamentablemente a veces nos saboteamos a nosotros mismos, ¿sí? Hay que conocer al enemigo, ¿sí? Hay que conocer cómo funciona la procrastinación y las formas que tenemos para vencerla, y esto nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos, ¿sí? No dejes para mañana. Pon en práctica estos consejos hoy mismo, aquí y ahora. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos pronto. Como siempre, les mando un abrazo desde el alma y nos vemos en unas semanas. Chao, chao.